Buenos días. En primer lugar, me presento, soy Mariluz García Gaspar, soy doctoranda en Estudios Literarios y lectora de español en la Universidad de Lille. Y bueno, quiero también agradecer, antes de empezar la comunicación, a la organización del Congreso por ser capaces de reunir a tal elevado número de congresistas, ¿no?, de participantes para hablar de una cuestión tan importante y necesaria como es la cuestión del género. Y además de campos, procedemos de campos muy distintos. Entonces, bueno, quería agradecer el esfuerzo y la correcta organización que han realizado. Y bueno, dicho esto, comienzo con mi comunicación. Yo, como he dicho, soy de Estudios Literarios, entonces, bueno, voy a tratar brevemente en la autoría femenina en España a finales del XIX, y en concreto voy a explicar cómo se produjo, qué reacción se produjo de la crítica literaria ante la publicación de Insolación y Morriña en los años 1889 y publicadas estas obras por Emilia Pardo Bazán. En primer lugar, comenzaré diciendo que a partir del año 1841 se produjo un pequeño, aunque importante, auge de la publicación de obras escritas por mujeres en España. Hasta entonces, solo se conocen casos excepcionales de escritoras españolas, como Santa Teresa en el siglo XVI o Josefa María Borbón en el siglo XVIII. En las siguientes décadas, la autoría femenina en España se desarrolló de una manera firme y creciente. Durante este periodo, la autoría femenina dependió de un complejo entramado de factores entre los que se distinguieron las fuerzas económicas, políticas y culturales. Por un lado, a partir de la década de los 40 del siglo XIX, como decimos, se produjo una amplia reorganización de las estructuras sociales procedentes del siglo XVIII, que afectó a las concepciones de la diferenciación sexual y al desarrollo de nuevas formas de subjetividad que impulsaron la progresiva inclusión de la mujer en el mercado editorial. Durante el siglo XIX se construyó un nuevo modelo de identidad femenina cuyo proceso se particularizó por su complejidad, causada principalmente por dos motivos. Por un lado, las mujeres debían de enfrentarse a la contradicción entre los deseos subjetivos y las normas sociales, y por otro, tenían que adaptarse a las nuevas organizaciones políticas y culturales que estaban en vías de formación. Como explica Joe Lavagny, este proceso se trató de un movimiento no lineal que dependió de las dinámicas de las relaciones entre las diversas ideologías liberales. Estas dinámicas comenzaron a generarse a partir de la instauración del Estatuto Real en 1834, que promulgó en este estatuto la creación de un sistema de representación parlamentario. Asimismo, durante la Restauración se consolidó la ideología liberal de la diferencia sexual. Durante este periodo se produjo una masculinización de la cultura y como contrapartida surgió el feminismo declarado de Emilia Pardo Bazán. No obstante, hasta la década de los 90 no se habló abiertamente de feminismo. Por otra parte, cabe destacar que en los años 30 las reformas liberales efectuaron las primeras medidas para orientadas hacia la creación de un sistema de enseñanza estatal. Además de la nueva concepción de diferenciación sexual que el programa liberal aportó, también afectó al modelo educativo de la mujer durante el XIX. La educación de la mujer se orientó hacia la instrucción de su función como madre y esposa, por lo cual la educación femenina en las escuelas españolas se orientó principalmente hacia el aprendizaje de las tareas domésticas y la formación religiosa. Asimismo, la pérdida del imperio colonial español y la situación económica española tras la guerra napoleónica constituyeron el origen de reformas liberales que fueron respaldadas por los románticos y que impulsaron la expansión de la industria de la prensa en España. Además, la expansión de la imprenta en el mercado produjo que un sector de la prensa se orientara hacia un público femenino, y este suceso afectó tanto a la dimensión lectora como a la creadora. Una fecha importante fue el año 1834, pues fue cuando se promulgó la ley sobre la prensa que protegía contra el procesamiento arbitrario impuesto durante el periodo absolutista, que fomentó la demanda de material de lectura que había sufrido de escasez en la década precedente, y que además favoreció el aumento de los beneficios. Por otra parte, relativo al fomento de la lectura del público femenino, como Susan Kirkpatrick explica detalladamente, la expansión de la prensa periódica obtuvo más relevancia que los cambios graduales en el sistema educativo. Por último, y no menos importante en el asunto de la autoría femenina en España en el XIX, en los años 40 comenzó a desarrollarse un hecho clave en el surgimiento de esta autoría femenina, y fue la profesionalización del escritor, quien obtenía una remuneración por su trabajo. Esta profesionalización fue impulsada por la expansión de la prensa, el éxito de las revistas femeninas a mediados del siglo y durante la Restauración. Además, el proceso de profesionalización del escritor
también supuso la introducción del proceso jurídico de los derechos de autor, y este hecho fue muy relevante para las mujeres, en especial si eran viudas y podían administrar sus bienes ellas mismas. Por otra parte, a mediados del siglo XIX, las escritoras podían llegar a tener acceso a la publicación de sus obras y disponían de un público lector. Sin embargo, cabe destacar que los inicios en la escritura de estas primeras autoras se caracterizaron por conllevar el riesgo de obtener el rechazo de su entorno social inmediato y de un complejo acceso a la publicación. Asimismo, el ejemplo de otras escritoras como Safo, Santa Teresa, Madame de Staël o George Sand supuso un importante incentivo para las mujeres con vocación de escritura, de ser escritoras. En torno al año 1849, las escritoras comenzaron a obtener un espacio significativo en la producción literaria, a partir de la publicación de 4 novelas de Fernán Caballero, el éxito del drama de Gómez de Avellaneda, que fue con su obra Saúl, el prestigio obtenido por Carolina Coronado y la colaboración de muchas mujeres que eran menos conocidas en la prensa. Hasta entonces, a pesar de los importantes avances en la autoría femenina en España, el ámbito de la escritura era un asunto exclusivamente masculino. Ocasionalmente aparecía en la prensa algún relato breve o poemas escritos por una mujer, pero carecían de una presencia relevante en la cultura impresa. Por otra parte, a mediados del siglo XIX, las escritoras también tendieron a adoptar la ideología doméstica, a pesar de que en este periodo coincidió con el comienzo de la profesionalización de la autoría femenina. La primera generación de escritoras que comenzaron a escribir con una nueva subjetividad femenina se caracterizó por oponer el ideal femenino burgués y un transgresor romántico para generar una nueva imagen burguesa de la subjetividad femenina. Progresivamente, este primer discurso compuesto por las escritoras de la década de los 40, se reelaboró el concepto de diferenciación sexual asimétrico que concebía a la mujer como complementaria al hombre. Especialmente, esta reelaboración del pensamiento se centró en el problema de la cuestión del deseo, pues tanto en España como en Europa, hacia finales del siglo XIX, se consideraba que el deseo era un atributo exclusivamente masculino y que cualquier forma de deseo era incompatible con la verdadera feminidad. Esta mentalidad supuso un lastre para las escritoras, quienes trataron de incorporar la subjetividad romántica en las imágenes del yo femenino. A finales del siglo XIX en España, entre las escritoras mujeres, uno de los casos más destacados fue el de Emilia Pardo Bazán. Emilia fue la autora realista que más se aproximó a la imagen de que las escritoras románticas habían presentado acerca de la conciencia dividida y los deseos prohibidos por las normas sociales. Emilia adaptó los privilegios de su posición social a la oligarquía capitalista y aristocrática a una libertad sexual. Asimismo, en la década de los 90, Emilia se convirtió en una firme defensora de reformas feministas, junto a Concepción Arenal. Se puede afirmar que Emilia, quien fue la primera profesora universitaria española, ejerció una defensa activa de una perspectiva burguesa feminista y efectuó un papel fundamental en el establecimiento de las bases en las que surgió el feminismo español del siglo XX. Además, de manera excepcional, Emilia Pardo Bazán se movió profesionalmente en círculos masculinos y colaboró en la prensa nacional, y no con revistas femeninas. Además, polemizó con la opinión pública y se equiparó con las máximas autoridades masculinas, enfrentándose con ello a la hegemonía masculina de forma directa, aunque, como ya he mencionado, sin abandonar la ideología conservadora asociada con su estatus aristocrático. En 1889, Emilia Pardo Bazán publicó las primeras ediciones de Insolación y Morriña. Ambas fueron ediciones ilustradas. Además, en ambas novelas coinciden que se trata la idea del deseo y la pasión amorosa y tienen como protagonista a una mujer. Por un lado, en Insolación, de acuerdo con Marina Mayoral, se trata de una novela de amor, pues el tema principal es la evolución sentimental de Asís, el desarrollo de su pasión amorosa, cuyo origen se sitúa en la atracción física que siente la protagonista hacia Diego Pacheco. La trama narra cómo Asís tiene derecho a hacer lo que le dicta su deseo, sin dejar someterse por las convenciones sociales, así como a equivocarse. De esta forma, el final de la novela es abierto, por lo que no se llega a comprobar si Diego se casará finalmente con Asís y si será un buen esposo y padre. Mientras que en Morriña, el argumento gira en torno a la relación imposible entre esclavitud, una sirvienta gallega, hija ilegítima de un sacerdote, y una muchacha a la que había adoptado, y la relación que mantiene, pero de forma idealizada y de forma sin llegar a consumarse, con Rogelio, que es el hijo de doña Aurora, la persona para quien trabaja esclavitud. El deseo irrefrenable y la situación de desigualdad social que existe entre ambos
conducirán a esclavitud o al suicidio. Dicho, explicado una vez en la introducción de estas dos obras, la recepción, voy a comenzar a explicar cuál fue la recepción de la obra en ambas obras. Por un lado, en cuanto a recepción de la crítica literaria de la época, apenas aludió a la ilustración gráfica de las obras. Sin embargo, sus textos sí que recibieron duras críticas. Este suceso llama la atención, ya que hasta la publicación de estas obras, Emilia había recibido muy buenas críticas procedentes de algunos autores, de los autores más importantes del panorama literario del momento. Si se comprueba el contenido de las críticas negativas, se aprecia que en ambos casos existe un rechazo hacia la escritora que se sitúa más allá de la crítica literaria y que entra en la descalificación personal. Por un lado, en el caso de Insolación recibió un rechazo total de la crítica. Inclusive la obra llegó a generar cierta polémica y escándalo. A estas críticas también contribuyeron los rumores de la época que afirmaban que Emilia mantenía relaciones con José Lázaro Galdiano. Las críticas se centraron en la actuación inmoral de la protagonista. Específicamente, se recurrió a argumentos sexistas que aludían a la falta de decoro de la protagonista, quien además formaba parte de la aristocracia. Entre los críticos de la obra se hallaron Pereda y Clarín, ambos muy valorados en la época. Por un lado, como aprecia María Ángeles Cantero Rosales, en la crítica de Clarín se aprecia una carga moral y sexista. El 11 de mayo de 1889, Clarín dedicó un palique de Mariz cómico a Insolación. En este palique la calificó como boutade pseudoerótica de la ilustre dama. Asimismo, en este artículo, Clarín trató de caracterizar a Emilia. En palabras del autor, y cito textualmente, como aparece en el PowerPoint, no es para mí uno de los escritores más profundos, ni de más corazón, ni más sinceros de España, ni tampoco de los artistas de más inventiva, fecundidad y gracia, pero sí de los más valientes, instruidos, discretos, elegantes en el decir y modernos en el pensar, en algunos casos. En este palique también añadió que Insolación ocupaba un lugar intermedio entre la obra pornográfica y la artística, y que esta novela era un episodio de amor vulgar, prosaico, es decir, de amor carnal no disfrazado de poesía, sino de galanteo pecaminoso y ordinario, es la pintura de la sensualidad más pedestre. En cuanto a las críticas de Pereda hacia Insolación, se publicaron un artículo fechado en Santander, el 17 de febrero de 1891, y cuyo título fue Las comezones de la señora Pardo Bazán. En este artículo, Pereda expresó, y cito textualmente, la marquesa, la que se va de buenas a primeras con un galán, a quien solo conoce por haberle saludado la noche anterior a una tertulia, a la romería de San Isidro, y allí se mete con él en fincones y merenderos, se emborracha, etcétera, etcétera, hasta volver a hitos y saciados de todo lo imaginable, para continuar viviendo mancebados a la vista del lector con minuciosos pormenores sobre su manera de pecar. Por otra parte, otro de los críticos de Emilia Pardo Bazán más destacados fue Fray Candil, quien era Emilio Bobadilla, quien desde el año 1888 hasta 1893 criticó una gran parte de la producción novelesca de Emilia. Sus argumentos principales giraron en torno a la ausencia de conocimientos científicos de la escritora y un peculiar determinismo. En concreto, relativo a Insolación, el Madrid cómico sostuvo que su texto era de mala calidad y que le faltaba verosimilitud al personaje de Asís. Dicho esto, voy a comenzar con Morriña, que en su caso la crítica atacó principalmente que los personajes se dejaran llevar por las emociones y la falta de consistencia de los mismos. El mayor crítico de esta obra fue Clarín, cuyos argumentos, como señala Pilar Díez Sánchez, contuvieron prejuicios misóginos, pues el escritor se centró en criticar el hecho de que Emilia Pardo Bazán era una mujer escritora y apenas eludió los aspectos literarios. El 11 de mayo de 1899, Clarín dedicó a Morriña un primer artículo en su sección Paliques, que aparecía regularmente en el Madrid cómico, y fue una reseña, y además de una reseña más en el mismo periódico el 9 de septiembre de 1889, y otro día más, otra reseña más el día 23 del mismo mes y año, y el último en el folleto literario, en la séptima edición de Museum de mi revista. En la extensa crítica dividida en dos partes, los días 9 y 23 de septiembre, Clarín sostuvo que la obra era excesivamente naturalista, porque Emilia Pardo Bazán, y cito textualmente, le ha perjudicado demasiado conocer sus documentos. Si no fuera doña Emilia, además de un sabio y un crítico, una perfecta ama de casa, no sabría tantas cosas de cocina y del modo de planchar unas camisolas y limpiar muebles, ni habría profundizado tanto en el pesimismo psicológico reinante respecto de lo malo que se ha puesto al servicio de los criados. En esta extensa crítica, también desvalorizó que la novela contenía demasiada descripción acerca de las características
acerca de las tareas domésticas y añadía que lo consideraba una ofensa hacia el género masculino. Cito textualmente: nosotros los varones, los señoritos de nuestras casas respectivas, nos encontramos un poco humillados cuando se nos entera tan al pormenor de los quehaceres propios del otro sexo. Según el autor, el principal problema de Morriña era que el asunto, tal está tratado, Morriña, aparte ya lo que tiene de reglamento para el servicio doméstico, peca también por la composición, que lejos de ser un hortus inclusus, como lo pedía su asunto, el asunto que pudo haber tenido, hermoso por cierto, es un portillo de camino real por donde pasa todo lo que se quiera. Clarín repitió esta crítica una vez más en el Palique de la semana siguiente, además de en un suelto titulado también Emilia Pardo Bazán y sus últimas obras, publicado en el año 1890. En este último suelto, Clarín añadió que los hombres no eran capaces de comprender las obras escritas por mujeres como Morriña, pues, y cito textualmente, para comprender bien a un artista, a un literato mujer, sería gran ventaja convertirse en hembra. Yo soy del mismo siglo, del mismo pueblo, de la misma generación, probablemente de la misma raza que doña Emilia Pardo, pero no soy del mismo sexo, no juzgo extraño nada humano, pero sí todo lo femenino. En definitiva, tal vez solo una mujer comprende a una mujer. Además, en el mismo texto manifestó que la excelente formación intelectual y la brillante erudición de Emilia Pardo Bazán perjudicaban a la autora, pues lo inducían a imitar de forma equívoca a los escritores hombres. Y textualmente también, hay que advertir que nada de lo dicho se refiere a las mujeres, que en literatura o cualquier otro arte producen como hembras. Por su parte, Juan Valera, aunque no criticó públicamente la novela de Insolación, sí que expresó un cierto rechazo hacia Morriña. En la España moderna consideró que la novela poseía un exceso de determinismo. Sin embargo, esta obra también obtuvo una valoración positiva para un sector de la crítica, como Mariano de Cavia, quien en el Heraldo, en un artículo fechado el 8 de noviembre de 1889, elogió abiertamente a la obra. Finalmente, las conclusiones que extraigo de lo dicho hasta el momento en esta comunicación, se puede afirmar que el rechazo que experimentó la publicación de Morriña e Insolación en el año 1889 en España es un ejemplo más de la dificultad que representaba para una mujer escritora participar en una sociedad excluyente masculina. Las críticas que recibieron ambas novelas se movieron predominantemente en el terreno de lo personal y apenas aludieron a los elementos literarios. Por otra parte, este es otro ejemplo más de la activa preocupación de Emilia Pardo Bazán por la promoción social y cultural de la mujer. En ambas novelas trata la idea del deseo y la pasión amorosa y tienen como protagonista a una mujer. En ellas se aprecia una conciencia feminista de la autora, que no compartía los prejuicios de la sociedad española de la época en cuanto a la figura de la mujer. Muchas gracias por la atención y estaré encantada de contestar las preguntas que les hayan surgido. Muchas gracias.